Jesús, me entrego hoy, con los brazos extendidos, te entrego mi corazón. Ven a mí, Jesús, me rindo hoy. Así dice la palabra, Habacuc capítulo 2, versículo 3, dice la palabra en nombre del Señor Jesús: aunque la visión tardará por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardará esperarlo, porque sin duda vendrá. Y luego el 2 dice: el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Señor, te damos gracias en esta mañana. Declaramos sabiduría, revelación en abundancia en nosotros, para poder comprender principios espirituales, bíblicos, Señor, que vienen en tu palabra. Y eres tú, Espíritu Santo, mostrándonos la verdad del Evangelio, Señor. Eres tú el que nos habla en esta mañana. En el nombre de Jesús. Creemos que tenemos la mente de Jesucristo, que pensamos, hablamos y actuamos como tú, Señor, y que entendemos, así como tú entendiste la palabra, nosotros también podemos entender la voz del Espíritu en esta mañana. En el nombre de Jesús. Declaramos sabiduría, espíritu, sabiduría de revelación de Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. Creemos en el nombre de Jesús que toda visión se cumpla en nuestras vidas, Señor, porque estamos comprendiendo esos principios espirituales, Señor, para poder ver en manifestación cada proyecto que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Ahora, a través de la fe, proyectamos, Señor, cada deseo, cada anhelo, cada visión, Señor, que tenemos, la proyectamos hacia el futuro y vemos su cumplimiento. Y creemos que llegaremos a esa época y a ese tiempo en que la visión se cumplirá, Señor. Aunque tardará por un tiempo, sabemos que se apresura a su cumplimiento y a su fin. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento de nuestra mente natural y lo llevamos cautivo a la obediencia a ti, tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres el revelador, tú eres el que nos muestras toda la verdad del Evangelio, Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad y tu bondad. Amén. Muy bien, si alguno no alcanza a ver, por ahí podemos prender las lámparas, si se le hace muy oscuro. Estamos hablando de ¿qué? De una visión. Pero dice, escríbela en tablas para que una visión pueda manifestarse. ¿Estamos de acuerdo ahí? En algunos de ustedes la visión ya se ha cumplido. En algunos otros la visión aún no es para este tiempo. La visión de vivir 120 años aún todavía no se cumple en usted porque es algo para el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí, muchos han sanado de enfermedades incurables. ¿Cuál es la finalidad? De que pueda lograr vivir los 120 años que habla la Biblia. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero ¿sabe qué? También hay visión financiera. Hay una visión financiera que usted puede proyectar también. Y la Biblia habla en Filipenses capítulo 4, el versículo 17 habla de una visión financiera. ¿Cómo usted puede proyectar su área financiera hacia el futuro? Hemos visto la visión de larga vida y estamos entrelazando una enseñanza con otra. Estamos viendo visión de larga vida, pero también estamos viendo cómo financieramente nos puede ir bien aquí en la tierra. De qué manera podemos ver en manifestación y ver en multiplicación el dinero, los bienes y las riquezas en cada uno de nosotros. ¿Sabe usted? Porque si es la voluntad de Dios que vivamos bien. En Juan 10:10, mire, ¿qué dice la palabra? El Señor Jesús fue una de las intenciones por las cuales vino a la tierra. Antes de Filipenses 4:17, vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. El Señor dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando se refiere al ladrón, realmente, la Biblia, en el contexto está hablando está hablando de la doctrina de los fariseos. Y está hablando de las falsas doctrinas. También todo eso lo podemos ver, mire, Juan capítulo 10.
versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego aquí viene la promesa del Señor Jesús. Pero yo he venido para que tengan vida. Mire, si usted quiere saber a qué vino, ¿a poco no mucha gente se hace una pregunta? ¿O usted alguna vez ha hecho esa pregunta? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino el Señor? ¿Cuál fue el objetivo de que Él viniera a morir? Ahora, ¿por qué Dios, nuestro Padre, no nos podía salvar del infierno a través solamente de otro tipo de acciones o de actos? ¿Por qué Él no me salvó del infierno solamente por mis buenas obras? Si yo me portara bien, un ejemplo, dijera, me voy a portar bien, ya no voy a mentir, no voy a robar, no voy a engañar, no voy a robarle a mi patrón ahí, no voy a robarle a los clientes, no voy a engañar a las personas, no voy a engañar a mi familia, no voy a engañar a mis hijos, me voy a portar bien. ¿Por qué Dios, el Señor, no decidió salvarnos por mi buena obra? Digo, era una manera que nosotros nos podíamos ir al cielo, aunque mucha gente cree eso, ¿sabe usted? Si ayudo a la abuelita que va cruzando la calle en este día, hago una buena acción y por eso me voy a ir al cielo. La gente cree en eso. No importa que cree en Buda. ¿Será cierto eso que me voy a ir al cielo por ayudar a una señora o darle de comer a alguien que necesita alimento? Aunque yo cree en Buda, ¿será cierto que me voy al cielo? No, ¿verdad? Ese monito panzón y pelón, ese no lo va a sacar del infierno, ¿sabe usted? Él murió solamente por aquellos orientales de por qué lado. ¿Y a dónde se los lleva a Buda? Pues al mismo infierno también. Todos ellos Todos ellos van a conocer a Buda. Cuando lleguen al infierno, ahí va a estar Buda, esperándolos. Pero Jesucristo nos va a estar esperando a nosotros en el paraíso, ¿verdad? Entonces, por mis buenas acciones no me voy a ir al cielo. ¿Por qué decidió entonces? Porque sabía que mis buenas acciones no me llevaban al cielo. Porque mis buenas acciones no podían hacer que yo naciera en mi espíritu. Porque esto era una obra espiritual que tenía que hacer el Señor Jesús para librarme de esa muerte espiritual que significa estar separado de Dios, separado por medio del pecado que había en mi corazón. ¿Cuál pecado era el que había en mi corazón? Simple y sencillamente era mi corazón muerto espiritual, mi espíritu muerto, para que me entienda, con naturaleza de pecado. Eso significa muerte espiritual. Estaba separado de Dios por el pecado. ¿Quién introdujo ese pecado? Adán. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? Entonces, por culpa de Adán, yo iba a ir al infierno, pero a causa del Señor Jesús ahora voy al cielo. No por portarme bien o portarme mal. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, mire, ¿por qué Él decidió sacrificar al Cordero? Porque Él sabía que por mis propias buenas obras yo no iba a irme al cielo. No me iba a librar del infierno mis buenas obras. Pero sí tengo que hacer buenas obras porque ya estoy en el cielo. Y sé que me voy al cielo cuando parto de esta tierra. ¿Estamos de acuerdo ahí? Si usted ve un hambriento, déle de comer, por favor. No cree que porque ya está en el cielo no le va a ayudar a la gente. Al contrario, porque ya tenemos el cielo garantizado, tenemos que ayudar a la humanidad. Entonces, mire, en Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjese, uno de los objetivos principales de la venida del Señor Jesús, primeramente fue traernos el reino. Traernos el reino a manifestación aquí en la tierra. Y eso lo podemos ver también en Mateo capítulo 12. Antes de Mateo 12 vamos al mismo libro de Juan, en el capítulo 10. Un poquito más atrás. El versículo 7 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta por la cual yo puedo entrar y accesar al reino de Dios aquí en la tierra? Y sé que tengo que garantizar la vida eterna. ¿La puerta cuál es? La puerta no está cerrada para la humanidad.
¿Sabe lo que hace la humanidad? La humanidad cuando cuando les habla a usted de Jesucristo para que nazcan de nuevo y no se vayan al infierno, la humanidad es la que cierra la puerta, pero la puerta está abierta. La humanidad que dice, cierro mi corazón, déjame con mi religión, no me importa que Jesús sea el Salvador. Y cada gente sigue sus propias creencias, ¿no? Entonces, yo soy la puerta, dijo el Señor Jesús. Y hablando de la misma historia, en el versículo 1 del capítulo 10, de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Nuevamente nos está diciendo alguien que sube por otra parte. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿De qué manera podemos seguir al Señor Jesús? Dígame. A través de la palabra. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué mucha gente ha muerto cuando son creyentes en Jesús? Si Jesús dice que va delante de ellos o no. Entonces, ¿por qué la gente muere? ¿Por qué aún más me voy a otro extremo? ¿Por qué el cristiano que tiene a Cristo Jesús en su salvación muere? Porque simple y sencillamente no es que el Señor no vaya delante de ellos, sino que ellos no ponen la palabra por delante. ¿Sí me entiende? Y la palabra es Jesucristo. Si la palabra la pongo por delante, entonces yo tengo protección divina, para que Satanás no venga a hurtar, ni venga a matarme, ni venga a matarlo usted. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos por los cuales vino el Señor Jesús? A darnos vida. Y luego habla de un salteador, de un ladrón. Y luego dice que escuchan la voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y en la misma historia, usted lo lee más adelante. Mire, más adelante. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. De repente estamos encontrando a alguien que abandona las ovejas. En esa historia usted podrá decir, ¿será Satanás que abandona las ovejas? No, ahí está hablando de alguien que abandona ovejas. Entonces no se está refiriendo a Satanás el diablo. Sí, nos está hablando, ¿quién sería Satanás el diablo? El lobo que arrebata las ovejas. Dígame, ¿qué quiere hacer un lobo en un corral de ovejas? ¿Qué haría un lobo? Comérselas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y sabía que el Señor Jesús dijo que usted era una oveja? Entonces el lobo come ovejas, ¿sí? Pero está hablando de alguien que cuida las ovejas. Ahí no se refiere al lobo. Si estamos entendiendo el contexto, ¿verdad? Entonces, fíjese, seguimos leyendo. Así que el asalariado huye. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan quién. ¿A quién puede referirse toda esta historia? No le importan las ovejas, lo único que importa es el salario. Versículo 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Y luego sigue en la historia más adelante. Volvió a haber disensión, dice el versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿Cuántos saben que aparecen unos nuevos personajes ahí que son los judíos? ¿De quién cree que se refería? De la casta de los fariseos. O sea, de repente ya aparecen alguien más, pero que estaban en contra de quién, de las palabras de Jesús. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Entonces aparece alguien más. Disensión entre los judíos por estas palabras. 20.
Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oyen? O sea, ¿por qué hay gente que le oye a Jesús? Y luego criticaban a Jesús. Dice que estaba endemoniado. Imagínense, Jesucristo endemoniado. Hay gente que le echa la culpa. Hay gente que no cree en la manifestación de hablar en otras lenguas, en milagros, en sanidades, que no cree. Y dicen, ahí hay, todas esas son manifestaciones de Satanás, dice la gente. ¿Sabe usted? Hay muchos hermanos en Cristo del grupo de los bautistas, dice que tenemos demonio, porque echamos fuera a los demonios. Imagínense, un demonio echando fuera a otro, eso no puede ser. Si echamos fuera enfermedades, significa que echamos fuera demonios, espíritus de enfermedad, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo un demonio va a sacar otro demonio? No es bíblico eso. Entonces, criticaban a Jesús, es decir, mis ovejas oyen mi voz. Significa que había otras personas que escuchaban otras voces. Cuando habla del salteador, del ladrón, el que no cuida las ovejas solamente es asalariado. ¿Qué significa? Que hay otras personas que predican otro evangelio, que solamente les interesa el dinero de la gente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No les interesan las personas, les interesa algo redondito, mire. Algo redondito, sí, de las monedas de 10 pesos para arriba. Ya no existen de 20, ¿verdad? Ni de 100. Creo que antes existían, no sé. Entonces, son asalariados. ¿Por qué? Porque no predican la buena palabra, no libertan a las personas, no las libertan. Solamente están por un salario dando la palabra. Y de esos hay muchos, mi hermano. Ya no sienten amor por las personas. Y yo creo en el nombre de Jesús que usted tiene discernimiento de espíritus para discernir quién proviene de Dios o quién no proviene de Dios. Así es que llame, a ver, repita conmigo, llama manifestación, discernimiento de espíritus para entender los espíritus de los profetas, si provienen de Dios, en el nombre de Jesús. Creo que fluyo en este don. Amén. ¿Ok? Pastor, le estoy viendo un demonio atrás. Dios mío, no diga eso. Yo vengo del Señor, mi hermano, aunque usted no lo crea. Pero si yo lo creo, bastante y suficiente. Le he demostrado con hechos, le he demostrado con actos durante todo este tiempo que yo no soy de los que trasquilan. ¿Sabe que hay unos que dicen en la Biblia que trasquilan a las ovejas? Su servidor no es de esos, y no porque me esté jactando, simplemente el Señor conoce mi corazón, es todo. Y algún día usted, si no lo conoce, algún día lo conocerá. Que oro por usted todos los días y declaro en el nombre de Jesús esa protección de Dios. Todos los días digo, bendito es mi entrar y mi salir, y bendito es el entrar y el salir de cada persona que se congrega con nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo usando mi vida para orar por usted, y es la intención de mi corazón que a usted le vaya bien. Ok, entonces Juan capítulo 10 versículo 21, decían otros, estas palabras no son de endemoniado. El 20 decía, muchos de ellos decían, demonio tiene, ¿verdad? El 21 decían. Otros decían, ¿quiénes eran los otros que decían? Los que oían la voz del buen pastor. Que decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mire, ahí mismo se lo están demostrando a los fariseos. Significa que había dos clases de voces que estaban oyendo. Los fariseos oían la voz de ¿quién? Había gente que oía la voz de los fariseos, juzgando y criticando a Jesucristo. Pero había otra gente que oía a Jesucristo. ¿Quién entonces es el ladrón? El ladrón es Satanás, utilizando la voz de los fariseos para hablar una mentira en contra de Jesús y en contra de la palabra de Jesús, haciendo dudar el ministerio del Señor Jesús. ¿Sí me entiende? Ok. Muchas veces, mi hermano, su servidor ha escuchado que ha hablado en contra de errores doctrinales de algunos pastores. ¿Me entiende?
Yo no tengo nada en contra de ellos. Yo les amo y quiero que ellos vengan al conocimiento de la verdad. Pero simple y sencillamente hago ver los errores doctrinales para que usted sea libre de ese error doctrinal. Pues yo no tengo ni odio a nadie, mi hermano. Yo los amo a ellos y oro inclusive para que ellos... Usted me ha escuchado orando por pastores que no son de palabra de fe ahí, ¿sí o no? No sé si hoy o el domingo pasado oramos por pastores que no tenían la palabra de fe para que tuvieran el espíritu de revelación y ellos pudieran recibir la palabra de fe, ¿sí o no? ¿A qué me refiero con palabra de fe, mi hermano? La que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10, 6, 7, dice: esa es la palabra de fe que predicamos, ¿sí? Yo no tengo nada en contra de ellos, yo oro por ellos, inclusive intercedo por ellos, pero sí hago ver errores doctrinales. Inclusive muchos de ellos son sinceros, son buenos, amorosos, inclusive aman más a la gente que su servidor, yo creo, porque los abrazan, los besan, pero no les dan la buena palabra. ¿Qué caso tiene que los abracen, los besen y no les den la buena palabra? Pues nada serviría, ¿no? Entonces yo les amo porque les retransmito la verdad y no oculto nada delante de ustedes. Yo no les oculto algo. Un ejemplo, el Señor me muestra algo en revelación y yo se los expreso a ustedes para que ustedes sean libres también y ustedes ejerzan lo mismo que su servidor está ejerciendo. Yo no me quedo con nada para que usted también pueda ver en manifestación lo que su servidor está viendo en manifestación, en todas las áreas, ¿no? En la sanidad, en la prosperidad financiera, en todo ello. Ese es el amor realmente de Dios, que poderlo libertarlos a ustedes en esa área, en todas las áreas del Evangelio, ¿ok? Entonces, Juan capítulo 10, estas palabras no son de endemoniado, dice el 21. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pues supuestamente que no. Entonces estamos viendo, si regresamos al versículo 'vamos a leer el 24, el 23. Y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos ya, abiertamente, dínoslos. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí. Es decir, cuando usted quiere conocer a alguien, si viene o no viene de Dios, es muy sencillo. Por sus hechos, por sus actos usted lo va a conocer. ¿Cómo puede saber que su servidor viene de Dios? ¿Cómo puede saberlo? ¿Algún día yo lo he dañado? ¿Algún día le he afectado? ¿Algún día le he robado la cartera? ¿Algún día le he pegado alguna patada? Yo no los he maltratado, que yo sepa. ¿Mande? Excepto cuando usted recibe la palabra del Señor y si le cae pesada la palabra, como la habla mi pastor, entonces eso ya no es problema mío, es Jesús a través de la palabra hablándole, ¿no? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero mi intención en mi corazón y la de mi pastor Ignacio y mi pastora también no son de afectar a las personas, aunque mucha gente cree que los quiere afectar, pero no es así. Nunca. Ahora, ¿cómo puede conocer usted cuando viene de Dios? Porque no nada más le habla la palabra, sino es un ejemplo. Y eso lo he aprendido de mis pastores, es un ejemplo. Si estamos hablando de dar dinero para la obra, su servidor, soy un ejemplo. Trato de ser un ejemplo y ser el principal dador aquí en la congregación. ¿Me entiende? He sido un ejemplo y seguiré siendo un ejemplo en esa área, y no lo digo por jactancia. La verdad no lo digo en esa intención, sino lo digo para que usted vea que practico lo que predico. ¿Me entiende? Practico, y así debemos de ser todos los creyentes. Practicar lo que creemos, practicar lo que predicamos, practicar lo que enseñamos. Y no nada más su servidor, usted debe ser igual. Usted debe de ser lo mismo. Si usted cree en Jesucristo como su Salvador, ¿qué tiene que hacer? Hablarles a la gente de Cristo. Si usted cree en Jesucristo, el que ya sanó a las personas y muestra su poder a través del Espíritu para liberar a las personas, ¿qué tiene que hacer usted? Hablar del Cristo que sana, que restaura. Pero siempre debemos de poner en práctica lo que hemos creído. ¿Estamos de acuerdo? Si creemos en el área financiera andar, ¿qué tenemos que hacer? Que demostrarlo.
Porque ¿a quién se lo demostramos? Simple y sencillamente ante el mundo espiritual demostramos como un acto de fe, de que creemos que si sembramos, aportamos para el reino, Él no lo multiplica. Es muy sencillo creerlo, ¿no? Yo lo creo, yo lo practico. Todo lo contrario, mi hermano, porque sí hay ministros del Evangelio donde ellos, créanlo, que ni siquiera se paran a aportar un solo 5. Para el reino no se paran a aportar. Yo los he visto. Si usted quiere observar a alguien, no nada más obsérvelo por lo que predica, porque puede ser un predicador elocuente. A lo mejor yo no soy tan elocuente como usted quiere que yo sea, y por eso a lo mejor escucho a otros por internet de esos que gritan mucho. Emocionalismo, no es otra cosa. Si usted quiere ver a un buen predicador, siempre véalo por sus hechos. Porque el mismo Señor Jesús lo dijo, mira, os lo he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que van a dar testimonio de que venía ¿de dónde? Del Padre. Las obras o los hechos que nosotros hagamos van a dar testimonio si venimos o no venimos de Jesucristo. ¿Sí me entiende? Las obras, los actos o los hechos van más allá de las palabras, mi hermano. Yo conozco gente que predica el Evangelio, pero pregúnteme si da dinero. Y son los más gritones en el púlpito, pero no dan. Por lo menos a mí no me demostraron que daban. No aportan para la obra, no creen en diezmos, no creen en ofrendas, y están predicando de un púlpito. ¿Cómo pueden predicar, Dios mío? Entonces son hipócritas. Eso se llama hipocresía, mi hermano. Digo, yo no soy de los que saltan, ni brinco, ni hago show, ni espectáculo, pero yo creo su palabra y la pongo por obra. Conozco predicadores de ese tipo, mi hermano, que no dan ni un 5 para la obra, que no creían ni siquiera en diezmos y ahí están predicando. Dios mío, prediquen con el ejemplo, ¿no? ¿No es mejor predicar con el ejemplo? Mucha gente no cree precisamente por eso, dice que los cristianos somos hipócritas. Porque ahí decimos que tenemos a Cristo y levantamos nuestras manos, pero nuestros hechos demuestran lo contrario, ¿sabe usted? Las acciones siempre van a hablar por nosotros aún más que nuestras palabras. No sé si había un proverbio por ahí, no bíblico, pero alguien decía, muéstrame lo que tú hablas por tus acciones. Entonces yo voy a creer a tus acciones, pues yo voy a creer a todo lo que tú hablas por tus acciones. Es muy sencillo de entender, ¿verdad? Siempre va a ser así, mi hermano, siempre va a haber un respaldo. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré la mía. Así, viene también ahí en Santiago. Entonces siempre debe ser así, mi hermano, siempre mostrar realmente a quién está en nosotros. Entonces el Señor Jesús, había gente que lo criticaba, pero el Señor Jesús le mostraba ¿con qué? Con obras, con hechos de que realmente Él, eso daba testimonio de Él, mi hermano. Daba testimonio de Él. Dice el 26, pero vosotros no me creen, porque no son de mis ovejas como os he dicho. Y luego viene el 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y luego ¿qué dice? Son las que me siguen. Y luego viene el 28, yo les doy vida eterna, y jamás van a perecer, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero necesitamos ser ovejas de Jesús. ¿Cómo? Con lo que hablamos, porque usted puede ser un perico hablando, mi hermano, pero ¿qué es lo que usted hace para respaldar lo que habla? Alguien que habla sin respaldar con sus hechos lo que habla es como un cheque sin fondos. Vaya al banco, abra una cuenta, póngale 10 pesos y saque un cheque de 100,000. Y vaya al banco y dígale, señor banquero, vengo a que me ofrezca este cheque de 100,000. ¿Qué cree que le va a decir? A ver, muéstrame que depositaste y tienes fondos. Y es lo mismo, mi hermano, cuando alguien habla y no practica lo que habla. Qué feo, ¿no? Por eso mucha gente dice, los cristianos son igual que todas las religiones, porque ven hechos, casos de lo que sucede en el cristianismo. No han sido ejemplos. Entonces, hasta ahí
entendemos el versículo 10. Para poder entender el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? No entendió. ¿Quién es el ladrón? Son las personas usadas por Satanás que lo van a enredar a usted. Si usted no tiene discernimiento de espíritus, lo van a enredar con pura palabrería. Gente que no muestra con sus hechos que realmente es Dios el que está en la vida de la persona. Y solamente con pura palabrería le van a hablar muchas cosas, lo van a enredar, y ya que lo enreden, y que digan, el hermanito se está muriendo, pues hay que se muera. Hay gente así, mi hermano. Ya que la gente se está muriendo, pues que se muera. ¿Para qué me siguió? Ya están los brutotes siguiéndole. Dios mío. Mi hermano, casos de esos hay muchos. En Estados Unidos, unos que seguían a José Luis Miranda, uno que se decía que era Jesucristo. Gente ha muerto por esas doctrinas, mi hermano. Dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz, no oyen la voz del salteador. ¿Quién es el salteador? Aquellos que vienen, le predican la palabra, pero no le muestran ellos con sus acciones lo que predican. Es decir, son unos hipócritas. Por eso creo que usted tiene discernimiento de espíritu, para que no se deje engañar, mi hermano. Que a alguien que predique la palabra, por favor, que primeramente venga y me muestre con sus hechos lo que predica. Entonces yo voy a creer a la palabra que él predica porque él me demuestra con sus hechos. ¿Sí o no? No se deje engañar. El salteador puede ser cualquier predicador, mi hermano, que lo está embaucando, engañando, para sacarlo del evangelio, de la fe. Y me refiero al evangelio de la palabra fe. Cualquier otro que quiera embaucarlo, inclusive mezclando palabra fe con otra palabra, mi hermano, se lo quiere fregar. Lenguaje del barrio. Si no entendió el otro lenguaje, ahora se lo quiere fregar. ¿Entendió así o no? Ah, bueno. Así por las buenas, sí. Lenguaje sinaloense. Entonces, Jesucristo, mi hermano, ha venido a traer vida y abundancia, dice en el griego esa Juan 10:10. El ladrón viene para hurtar. ¿Quién es el ladrón? Todo predicador que viene usado por Satanás para meterle en su corazón una mentira que parece verdad, pero es mentira. Hay muchos predicadores, mi hermano, diciéndole que Dios envía la enfermedad. Hay mucho predicador que le dice, es que Dios te tiene así. Además, parte de ello vamos a hablar en el seminario. Parte de ello vamos a hablar en el seminario. ¿Qué piensa el pueblo cristiano respecto a la sanidad o al poder sanador de Dios? ¿Qué piensa respecto a la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos dicen, es que Dios me habla a través de enfermedades. Es su relación con Dios. Dice que Dios les habla a través de las enfermedades. ¿A cuánto de ustedes Dios les habla con enfermedades y con dolores? ¿Alguno de aquí que Dios les hable con enfermedades, no? ¿Dolores? ¿Algo así, no? Nada, ninguno cree que Dios les habla. Si no, yo les ayudo a que Dios les hable. Pásele aquí al frente y le vamos a dar un bibliazo en la cabeza. Y va a ver que Dios le va a hablar. Dios no habla a través de dolores ni enfermedades, mi hermano. Otros dicen que no, nada más, que las enfermedades son un propósito de Dios aquí en la tierra para el creyente. Eso es el propósito de Dios, la enfermedad. Y que Dios en su soberanía, Él nos envía las enfermedades. He estado, respecto a ese tema, mi hermano, he estado leyendo por internet a personas que hablan barbaridades en ese aspecto. Dicen ellos del aguijón de Pablo. Dicen, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, usted va a encontrar el aguijón de Pablo. Y a ver si lo podemos poner ahí. Creo que es el 7, 2 Corintios 12, 7. ¿Qué dice la gente del aguijón? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. La palabra exaltar significa levantar, significa promover, significa exaltar el ministerio del apóstol Pablo.
Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase mediamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y luego ellos leen así, mire, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que me enaltezca sobremanera. Lo leen así, que era un mensajero de Satanás. Pero en la interpretación, ¿qué cree que dicen? Yo no le puedo pedir a Dios que me quite la enfermedad, porque Él me la envió, dicen ellos, ¿no? Como esta es como el aguijón de Pablo, si es una enfermedad, significa que Satanás me la puso. Entonces no le puedo pedir a Dios que me la quite, porque Dios no me la envió. ¿Me está entendiendo? Como Dios no me la envió, no le puedo decir, Dios, quítame algo que tú me enviaste. Entonces sí, tengo que decirle a Satanás, Satanás, quítame la enfermedad porque tú me la enviaste. ¿Será bíblico eso? Pero lo interpretan de esa manera. Entonces ellos dicen, como la enfermedad viene de Dios, no puedo echar fuera a Satanás de mi vida, porque es Dios el que me la mandó, y como me la mandó Dios, yo acepto su soberana voluntad. ¿Cómo puedo resistirme a eso que Dios me envía si lo hace en su amor? Imagínense, Dios enviando enfermedades en su amor. Pues yo no quiero ese amor. ¿Usted quiere ese amor? Si usted quiere ese amor, páselo ahorita. ¿Alguno que quiere ese amor? ¿Nadie? Bueno, qué bueno que no quieren ese amor. Si usted quiere que Dios le muestre su amor a través de un dolor, de una enfermedad, entonces yo no quiero ese amor. Pero como sé que no es mi Padre el que envía la enfermedad, entonces la gente dice, es Dios el que te envía la enfermedad. Entonces como es Dios, no puede resistirte, porque es Dios. ¿Cómo vas a decir, Señor, ¿para qué me envía la enfermedad? ¿Para qué me la envía, Señor? No puedes reclamarle a Dios eso. Por consecuencia, nunca ejerce fe para que la enfermedad salga de sus cuerpos. ¿Sí me entiende? Entonces ahora caemos en ignorancia en las Escrituras. ¿Sí o no? Entonces, el salteador, nuevamente les pregunto, ¿quién es el salteador? Es el predicador que no habla conforme a la palabra, que lo quiere enredar para sacarlos de la palabra, y ya que Satanás esté dañándolo, solamente el decir, venía por el salario de esta persona y ya me voy, y las abandona. ¿Por qué no los liberta de la enfermedad? Porque él estaba solamente por un beneficio. No le importaban las personas, le importaba lo que las personas aportaban al reino. ¿Sí sabe usted? Muchos ministros que están así, mi hermano, solamente les importa el dinero a la gente, no les importan las personas. Ok, entonces, pero el Señor Jesús ha venido. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es parte de su voluntad o la voluntad perfecta? Es que Él ha venido a darme vida. Él ha venido a darle vida. Pero también habla otra palabra que es abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de vida. Abundancia de sanidad. Abundancia de bienes y riquezas. Abundancia de larga vida sobre la tierra. Esos principios lo van a ayudar, mi hermano, a que usted viva larga vida. Lo van a ayudar a que usted tenga prolongación de sus días sobre la tierra. Además, en Deuteronomio capítulo 30, dice el versículo 19 y 20, fíjese quién es Dios. Usted necesita conocer realmente al Señor. ¿Quién es Dios? A los cielos y a la tierra llamo por testigo soy contra ustedes, que os he puesto delante la vida, ¿y qué más? Él pone también la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ya entró por el pecado de Adán. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él nos da a escoger, para que me entienda. Pero sin embargo, nos recomienda que nosotros escojamos ¿qué? La vida. Y ahorita va a encontrar usted quién es la vida. Dice, escoge la vida. ¿Para qué escogemos nosotros la vida? Cuando usted escoge la vida, está escogiendo la palabra, está escogiendo al Señor Jesús. Porque Proverbios 4, 20 al 22 dice que mis palabras son vida y medicina a sus cuerpos. ¿Sí? Entonces, cuando usted escoge la vida,
que es la recomendación. ¿Sí o no nos da la recomendación? Entonces, ¿por qué mucha gente dice, Dios me tiene enfermo con un propósito? Si Él me está dando a escoger la vida, ¿sí o no? ¿Y qué significa la enfermedad? Muerte, mi hermano. ¿A poco no podemos, no es fácil distinguir entre vida y muerte? Vida, sano. Muerte, enfermedad. ¿Sí podemos distinguir esa parte o no? Usted la distingue, mi hermano, pero hay mucho hermanito cristiano evangélico que no distingue esa parte. ¿Sabe usted? ¿Por qué digo cristiano evangélico? Porque en la iglesia evangélica también. Y ya no hablo de otras religiones, mi hermano, porque está peor el asunto. Y luego, ¿qué dice? Escoge pues la vida. Y luego el 20, ¿qué nos dice? Mire, ¿quién es la vida? ¿Por quién tengo que escoger? Yo escojo la vida para amar al Señor, mi Dios, atendiendo, y luego aquí viene la frase, atendiendo su voz. ¿Qué significa? Que yo sea obediente a lo que Él me dice, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Atender su voz significa, sí, Señor, qué bueno que me estás dando esta recomendación, yo la tomo. Eso significa atender la voz. O sea, no nada más es oír la voz. Atenderla significa que usted dice, Señor, estoy de acuerdo, que si tu palabra dice que yo comience todos los días, que no sea perezoso, sino un imitador de aquellos que por la fe y la constancia heredan las promesas, entonces yo imito a Abraham, nuestro padre según la carne, porque a Abraham se le dijo, de cierto te bendeciré con una abundancia, y esa promesa me corresponde a mí. Entonces yo comienzo a hablar textos bíblicos de abundancia, ¿sí? Porque Él dice que yo debo de hablar lo que está escrito en su palabra. Cuando Él dice, voy delante de ti, su palabra va delante. Cuando la hablo, su palabra es la que va delante de mí, es decir, Jesús va delante de mí, por consecuencia, nada me podrá dañar ni a usted. Bueno, entonces dice, atendiendo su voz. ¿Entendió la frase atendiendo su voz? ¿Sí? Practicar lo que oímos. Y luego, la otra parte dice, siguiéndolo a Él. ¿A quién seguimos? ¿A quién sigue usted? ¿A Jesucristo? Entonces, si usted sigue a Jesucristo, tiene que seguir la palabra de fe, porque es la que más se aproxima, se asemeja a lo que Dios habló aquí en la tierra. ¿Sí o no? Digo, porque si va a un lugar donde le están diciendo todas esas barbaridades de que la enfermedad, Dios la permite, Dios hace esto, que la enfermedad viene de Dios y todo ese tipo de cosas. O sea, usted no está escuchando, en primer lugar, no está escuchando la voz de Dios, ni está siguiéndolo a Él, porque Él y la palabra son uno. Cuando seguimos a Él, estamos siguiendo su palabra, ¿sí? Pero cuando lo seguimos a Él y oímos otras cosas, estamos siguiendo a Él, hacemos como que lo seguimos, pero estamos oyendo otras cosas, significa que no lo estoy siguiendo en verdad. Entonces, mire, siguiéndolo a Él, ¿por qué lo sigo yo a Él? ¿Por qué sigo su palabra? Porque, en primer lugar, Él es vida. Por eso lo sigo, porque Él es vida. ¿Y qué más es Él? Prolongación de mis días. ¿Ya ve? Entonces, ¿por qué dicen las personas que Dios les acorta la vida y se los lleva cuando quiere? Si Él mismo dice que es prolongación de mis días. Él dice que es vida. Y Jesucristo dijo, no nada más vida, sino abundante. Abundante. No cualquier vida, sino en abundancia. Abundancia de sanidad en sus cuerpos, abundancia de salud, abundancia de años de vida, abundancia de bienes y riquezas. Él siempre nos quiere en abundancia. Él nos sacó abundancia, dice la palabra, nos sacó abundancia. ¿Para qué prolonga mis días? Yo atiendo su voz, en primer lugar, porque Él es vida para mí. Y es el que alarga los días de mi vida. Él los alarga aquí en la tierra, nadie más. Él y su palabra hacen la obra redentora para que yo pueda vivir 120 años. Usted no sé, pero yo sí. Yo vivo por mi fe, no vivo por la fe de ustedes. Así es que yo digo, usted quién sabe qué onda, pero yo 120. ¿Sí, usted también? Pues no se quede callado, pues.
Ahora, ¿qué dice? ¿Para qué? ¿Para qué es vida y para qué es prolongación de mi Dios? Para que yo habite ¿dónde? Para que me vaya allá, más allá del sol y más allá del sol. Yo tengo un lugar especial, no sé cómo va la canción porque ni me la sé. ¿Qué dice? Para que yo habite ¿dónde? ¿Dónde se van a prolongar mis días? Cuando en el más allá con Cristo, está hablando de aquí, de la tierra. ¿Estamos entendiendo hasta ahí o no? Ese es el evangelio completo. He escuchado a personas que dicen, es que nosotros predicamos el evangelio completo. ¿Qué es completo? Completo es tenerlo todo en Cristo. No nada más que me voy al cielo, sino tenerlo todo aquí en abundancia. Tener sanidad en mi cuerpo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? De que si se prolongan mis días y yo sigo su voz, en primer lugar es porque Él es vida para mí. Él nunca va a ser muerto, ¿se ha dado cuenta? Pero muchas personas tienen volteado la concepción de Dios. Ellos conciben un Dios que en lugar de ser vida se llevó a sus hijos. ¿Cómo que se llevó a sus hijos? Dios no nos quita a los hijos. Vea la enseñanza el domingo pasado. Dios no le quitó, o no le pidió más bien, Abraham no le pidió a su hijo Isaac para quitarle la vida. No fue así. Entonces, mire, ¿quién es el Señor para nosotros? ¿Cuál es su esencia aquí? Vamos a ver un poquito más de la esencia de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la esencia de Él? Aquí nos dice que Él es vida. ¿Está captando el mensaje así? ¿Cuál es la esencia de Él? Que Él es vida y no es muerte. Eso sí se los aseguro, Él no es muerte. Salmo 146, versículo 5. Salmo 146, versículo, vamos a leer el 5. ...146... versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, el cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Y Jehová liberta a los cautivos. ¿Se da cuenta quién es Él? El ayudador. Es el que da libertad, no el que los aprisiona. ¿Sabía que una enfermedad es una prisión? Hay personas que viven en su propia prisión porque están enfermos. Y un enfermo siempre va a estar ¿dónde? En cama o en un hospital. Están aprisionados. Pero Él es el que, el ayudador, y luego dice, el que hace justicia, el que da pan a los hambrientos y el que liberta a los cautivos. Y Hechos capítulo 10 versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo ese anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos. ¿Por quién? ¿Quién es el que oprime, el que encarcela? ¿Quién es el que oprime y encarcela? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? El que es usado por Satanás para darle otra doctrina. Él es el ladrón. Por favor, cuando vaya a otra congregación no le diga, pastor, ladrón. No se le ocurra decirle. Mejor sálgase calladamente y diga, esto no es de Dios. ¿Que no? ¿Quién es el ladrón? Aquel que lo quiere involucrar con otra doctrina. Ese es el ladrón. ¿Usado por quién? Por Satanás. Son usados por Satanás todos ellos, mi hermano. Nada más que usted en su inocencia no se ha dado cuenta. Soy tan inocente, pastor, que me dicen lo que me digan y yo me lo creo.
El otro día pasó un testigo de Jehová y me dijo que Jesús no era Dios. Y luego le hablé a mi mujer, oye mujer, ¿estaremos bien o estaremos mal? ¿Dónde vamos? Porque el testigo de Jehová me habló con la Biblia de que Jesús no era Dios. Es un espíritu engañador, mi hermano. Al rato se anda todo confundido preguntándole a su señora, ¿será correcto donde estamos o no será correcto? Este es un hecho real, mi hermano, que sucedió allá en Sinaloa. Fue un hecho real. Al rato no sabía ni quién era el que enviaba la enfermedad, ni quién era Jesús, ni quién era... Oye vieja, ¿estaremos bien? Ahí donde vamos. Que no se deje confundir, mi hermano. Entonces aquí dice que ¿quién es Dios? El que liberta a los cautivos. Versículo 8, el que abre los ojos a los ciegos. ¿Y qué hace? Levanta a los caídos. Ama a los justos. ¿Qué hace el Señor? Levanta a los caídos. ¿Qué hace un ministro de Cristo? Levanta a los caídos. ¿Qué hace uno que no es el salteador? Levanta a los caídos. Ayuda a los pobres. ¿Sí o no? Y liberta a los oprimidos por la palabra. Es decir, siempre debe ver las características de Dios en la persona que le está enseñando, predicando la palabra. ¿No? Debe haber características de Dios. Versículo 9. Guarda a los extranjeros, al huérfano, a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Está entendiendo la esencia de quién es Dios? Él no es el que hace caer a las personas, sino el que levanta, el que liberta a los oprimidos. Esa es la esencia realmente de nuestro Padre Celestial, ¿sabía? ¿Cómo usted va a vivir larga vida? ¿Cómo viviría larga vida? Conociendo estos principios. La esencia de quién es Dios. Hebreos capítulo 13. ¿Listos? Él es el ayudador. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, contentos mas no conformes, dice, ¿verdad? Contentos nada más. Con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. No te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué entiende usted por eso? Que en algún momento a lo mejor usted ha pensado que Dios no obró en un asunto, que se le vino una situación complicada y usted creyó que no fue Dios. Pero yo le puedo decir que Él estuvo ahí, pero Él esperó que usted hablara la palabra para poder actuar. A veces suena medio injusto, pero es bíblico esto. Si ustedes no hablan la palabra y no ejercen fe, aún el Señor, pudiéndolos ver en ese lecho, en la cama, Él no podrá hacer nada. Aún los podrá ver morir ahí en la cama y Él no podrá hacer nada. ¿Por qué? Porque usted no ejerció lo que se llama fe. Él está esperando que diga usted Isaías 53, 4 y 5. Porque ciertamente Jesús llevó las enfermedades, Él sufrió mis dolores, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por mi rebelión, molido por mi pecado, y el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su herida yo he sido sanado. Mientras usted no hable y ejerza fe, Dios está ahí solamente con los brazos cruzados, viéndolo morir. Y no es que no lo ame. ¿Será Dios injusto? ¿Será Dios injusto porque lo está viendo ahí morir?
Él dice, hijo mío, está atento a mis palabras, no se aparten de tus oídos, guárdalas en medio de tu corazón, porque mis palabras son vida para aquellos que las hallan y son medicina a todo tu cuerpo. Él estará con los brazos cruzados viéndolo ahí. Pero mientras usted no hable la palabra que es medicina, en pocas palabras, va con el médico. El médico le dice, tienes tal enfermedad. Usted dice, la recibo. Usted no va a decir eso, ¿verdad? Ok, bueno. Estamos hablando de otro ejemplo de uno que no es creyente. ¿Qué hace el médico? Le diagnostica y le da el remedio y le dice, aquí está la inyección. Hijo mío, aquí está la inyección. Pásale, Melanie. Vamos a poner un ejemplo, suponiendo que esta niña sea una niña coreana. Estamos poniendo ejemplos gráficos para que le quede claro, ¿sí? Que le quede, esta es la jeringa. Le vamos a poner una intravenosa para que no se vea bien. Intravenosa es aquí, no, es aquí. Una intravenosa, a ver, de una vez le vamos a poner, órale, que la vena se infle. Ok. Aquí está la medicina. En la cámara esa no se alcanza a ver el ejemplo, como el domingo pasado, ¿sí se ve? ¿Se ve la paciente? ¿Sí? En la cámara de la otra me interesa. ¿Se ve la paciente? Muy bien, el domingo pasado no salió en un ejemplo gráfico porque no movieron la cámara, ok. A ver, suponiendo que ella es el creyente, suponiendo que yo fuera Dios. Es un ejemplo gráfico. Si Dios provee la medicina, que es su palabra, usted va con el médico, lo diagnostica y luego va a la farmacia y adquiere la medicina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué le dice el doctor? Tienes que aplicártela, porque si no te la aplicas, no vas a sanar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí está el creyente, le dice Dios, esta es mi palabra, esta es la medicina. ¿Estamos de acuerdo? El creyente se traslada al lugar donde le van a poner la medicina, pone su mano y se le inyecta y le administran todo el líquido y la persona ya está sana. A los únicos que no les cae el 20 de eso son a los creyentes. Creen que Dios en su soberana voluntad los va a sanar cuando Él quiera. ¿Y Dios qué le va a contestar? Hijo, ya te di la medicina, por favor, inyéctate. No, Señor, tú me tienes que sanar. Y en lo peor de los casos dice, el médico me enfermó. Dios mío, ¿quién cree que el médico los enferma? Dígame, ¿alguien en lo natural cree que un médico enferma? ¿Alguien en lo natural cree que un médico enferma? ¿Qué hace el médico? Cura a los enfermos, ¿no? Entonces, si la gente en lo natural cree eso, ¿por qué en el área espiritual creen que Dios los enferma? No tiene congruencia. Y ahora, ¿por qué Dios los dejará morir? Yo te puedo sentar. ¿Por qué Dios los dejará morir? Porque Él está ahí esperando que ustedes se inyecten la medicina. Señor, sáname. Y Él te dice, inyéctate la medicina, hijo. No sea bruto, hijo mío. Inyéctate la medicina. Le está diciendo que no sea, acuérdese. No le está diciendo que es, le está diciendo que no sea. ¿Quién es un bruto? Es uno de los legisladores romanos del siglo II que quiso matar a Julio César, el rey de Roma, que duró durante 10 años como rey de Roma,
y el parlamento romano, y dentro de ellos estaba este hombre llamado Bruto, asesinó a su propio padrastro Julio César. Investíguelo en la historia, él es Bruto. No crea que le estamos hablando malas palabras. ¿Lo va a investigar o no? Porque no diga que yo estoy diciendo malas palabras. Yo estoy hablando de un personaje, de cómo actuó en el siglo II con uno de los reyes romanos que se llamaba Julio César. Y era un senador de los romanos que mató a su propio padrastro Julio César. Ese es Bruto. ¿Sí le quedó claro o no? Busque, ¿quién es el legislador romano llamado Bruto? Y ahí le va a aparecer. Ok, entonces no es una mala palabra, es un nombre de una persona. Ok. Cuando Dios está viendo a las personas en el lecho aún de la muerte, y los está viendo, Él quiere hacer algo. Pero Él quiere que alguien que no fue ladrón ni salteador, sino un buen ministro, Jesús, les haya dado la palabra. Para que ahora la persona que está en ese lecho haya tomado y se haya puesto la medicina, que es la palabra, y comience a hablarla. Comience a suministrarse esa sustancia, esa que es la palabra, y venga la sustancia llamada fe a su corazón. Y esa sustancia, ya puesta en su corazón, es hablada por su boca, y entonces podrá ver la manifestación del poder de Dios para sanar de toda enfermedad. Nadie podrá cuestionar a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi familiar aún en el lecho de muerte? ¿Qué no te daba lástima ver ahí a mi hijo con ese cáncer? Dios, ¿no te daba lástima? Reclamándole la gente a Dios. Pero Dios, con justa razón, algún día nos va a decir lo que dice Romanos 3. Sea Dios, dice el versículo 4, sea Dios veraz. El versículo 2, ¿qué dice? Romanos capítulo 3, versículo 2. Está hablando de la palabra, que primeramente vino a Israel o a los israelitas. ¿De qué les sirvió la palabra? Dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que se les confió la palabra. ¿Quién cree que se les confió la palabra? Primeramente fue Israel, ahora se le está confiando a usted en la palabra. ¿Qué significa que se le está confiando la palabra? Dígame, ¿qué significa que se les está confiando la palabra? Aquí está la medicina, hijo, por favor, póntela. ¿Sí o no? ¿Qué significa que se nos confió la palabra? Aquí está la medicina. Aquí está la medicina, hijo. Ahí está la medicina. ¿Pero qué dice? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Será así? Que si alguien tenía la medicina y no se la puso, ¿habrá fallado el médico? El médico ya le dio la medicina, ya le dijo, órale, te la vas a tomar o te la vas a poner cada 12 horas. ¿De quién va a depender ponerse la medicina? Del enfermo, de nosotros los creyentes. ¿Quién es el que va a tomar la medicina? Nosotros. Pero si nosotros no creemos, es que a lo mejor el médico me quería envenenar. Yo creo que con esa medicina me quería envenenar, no me la voy a tomar. Bueno, y es problema de usted. O va a dudar del médico. Mucha gente cree más en el médico que en el médico Jesucristo. ¿Por qué? Porque el médico le dice, a tales horas te vas a tomar la medicina. Y a tales horas puso usted el reloj y el despertador, ¿para qué? Le informara qué día, qué momento, qué instante se tenía que tomar la medicina. ¿Por qué no pone el mismo despertador para decir, hoy voy a escuchar la palabra a las 11? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué no es medicina? ¿O Dios mintió que no es medicina? ¿Cuántos de ustedes pueden despertar? A las 11 me toca la medicina. Nadie lo hace. Dios mío. ¿Cómo entonces vamos a ser libres de la opresión? Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué pasa si no me pongo en la jeringa y no me inyecto? ¿Qué pasa? ¿Habrá fallado el médico? Y luego dice en el versículo 5, ¿habrá fallado el médico? Mira, ahí está la jeringa. Ahí está, mira, ahí está. ¿Ya la vio? Ahí está. ¿Habrá fallado el médico?
¿Qué dice la palabra? De ninguna manera. Mi hermano, nada más el cristiano tradicional piensa que Dios falló. El cristiano tradicional nada más pensó que Dios falló, pero nunca se examinaron si estaban en la fe. Nunca se examinaron si estaban conforme a la palabra, mi hermano. ¿Qué dice? En ninguna manera. Antes bien, sea el médico veraz y todo hombre mentiroso porque no se puso la inyección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Por eso digo, Dios no puede, el Señor no puede hacer nada a nuestro Padre. Aún Él tendrá las manos cruzadas. Hijo mío, ponte la medicina. Señor, sáname. Ponte la medicina. Señor, sáname. Ponte la medicina. Y nunca se van a poner de acuerdo porque no se ponen de acuerdo con la palabra. El Señor ya nos sanó por sus llagas. Ya nos suplió la medicina. Ahora yo necesito ponerme la medicina. ¿Que no está práctico eso? ¿O es difícil entender eso? Entonces, ¿por qué mucho cristiano le pide a Dios que lo sane? Cuando Él ya les dio la medicina. Dios mío, qué incongruente está eso. Y luego peor que le dicen, médico, tú me enviaste la enfermedad. ¿Qué médico envía la enfermedad? Ninguno. Los médicos están para sanarnos, hermanos. Entonces el médico de médicos, que es Jesucristo, ¿para qué está? Para sanarnos, para manifestar su poder sanador. Él ya nos sanó hace 2000 años. Él ya proveyó la medicina. Ahora usted necesita ponerse la medicina. ¿Verdad que no es difícil entender eso? Sí. Y ya concluimos con esto. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y tú vas a ser justificado. ¿Por qué? Para que seas justificado por tus palabras. Señor, ¿por qué no sané de esa enfermedad? Imagínense cuando estoy en el cielo. Usted no dice, Señor, ¿por qué no sané? ¿Por qué no me sanaste allá en la tierra, Señor? Vengo a reclamarte, ¿por qué no sané de ese cáncer? O de ese diabetes. Vengo a reclamarte, a ver, ya me vine al cielo y estoy contigo, ¿por qué no sané? El Señor va así, por tus palabras vas a ser justificado. Debiste haber hablado mi palabra para haber recibido el poder sanador del Espíritu Santo. ¿Sí? Y entonces vas a vencer. Porque cuando eres juzgado, vas a ser juzgado en el sentido de tus palabras. ¿Qué hablaste aquí en la tierra? ¿Qué hiciste? Aún así, mi hermano, Efesios 4:27 es muy claro. Mire, Efesios 4:27. Y ya con eso concluyo con Efesios. Dígame, hermano, ¿quiere decir algo? Isaías 45. ¿Qué dice el 2 y el 3? Berito, la mano ágil de Berito ahí. Isaías 45, 2, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Mire, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro. Ir delante de ti no significa que la protección de Dios va a estar. Si usted no habla la palabra, la protección no va a estar. O sea, ¿qué dice la palabra? ¿Se levanta todos los días o ya aprendió usted que se tiene que levantar todos los días? Irse a Salmo 91, 16, Salmo 91, 1. En Deuteronomio 28, del 15 en adelante, bendito es mi entrar y bendito es mi salir. ¿Ya lo hace todos los días o no? Acuérdese que eso le he estado enseñando. Yo iré delante de ti, dice el 3. ¿Cómo va a ir delante del Señor? Cuando usted pone la palabra por delante. ¿Sí? Yo habito bajo el abrigo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. ¿Eso no? Dice el 3. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. ¿Cuál es el tesoro que nos ha dado su palabra? Eso dice la Biblia, que su palabra es un tesoro. ¿He escuchado no des las perlas a los puercos? Su palabra, cuando se refiere a su palabra, habla de perlas. Es un tesoro su palabra. Yo tomo su palabra porque es un tesoro para mí. Es mejor que el oro y la plata, porque su palabra trae
larga vida, trae sanidad, trae oro y plata también. Su palabra trae oro y plata. Pero aquel que desecha su palabra, dice, yo también lo desecharé del sacerdocio. Inclusive eso te dice en Oseas 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero también habla que aquellos que desechan el conocimiento. Usted está recibiendo la mejor palabra, mi hermano, no porque sea su servidor, es porque todos los ministros que vienen arriba de su servidor enseñan lo mismo. Escuche a Kenneth Copeland. Digo, si no me quiere escuchar a mí, es que pastor, no me gusta su voz. Pues a mí tampoco, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? No me gusta su voz. Bueno, escuche a mis pastores, Ignacio y Nubia Hoods. Escuche a profeta Kenneth Copeland. No me escuche a mí. Hay gente que nos está escuchando ahorita, el día de ayer, antier, una persona de allá de Hidalgo. Le mandamos saludos a nuestro hermano Hidalgo. Y declaran en el nombre de Jesús que el poder sanador ya está sobre su cuerpo. Desde Hidalgo nos están viendo. Es que si a usted no le gusta mi voz, ni a mí tampoco, hay gente de otros estados que nos están viendo. En el nombre de Jesús. Entonces quiero concluir con ¿qué? Quedamos de concluir con Efesios capítulo 4, versículo 27. ¿Por qué vivimos poco tiempo sobre la tierra y no larga vida? ¿Por qué el cristiano, el creyente en Jesús vive menos tiempo? Porque aquí nos dice, mire, ni des lugar al diablo. Acuérdese que oímos la voz del buen pastor. Si usted oye la voz del salteador, ¿sabe lo que es el salteador? Ya cuando usted esté en el lecho de muerte, el salteador va a correr, va a huir. Y va a decir, a este ni siquiera lo conozco, ni siquiera le prediqué la palabra. ¿Por qué? Porque se eximen de la responsabilidad, ¿sabe usted? Ellos dicen, yo lo que te enseñé está bien. Yo lo que te enseñé está bien. Y si, aunque no estuviera bien, y la persona recibió toda esa porquería de enseñanza que le dieron, y ya cuando está el hecho de la muerte, ¿qué hace el predicador? Como Pilato, me lavo las manitas, y si te vas a morir es porque tú le regaste, no porque yo te enseñé mal. ¿Sí sabe eso? Eso hace el salteador, mi hermano. Él lo va a abandonar. Ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego aquí viene el 29. ¿De qué manera se le da lugar al diablo? Ninguna palabra corrompida o de poco valor, inclusive dice, ninguna palabra de poco valor salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida es toda aquella palabra que no salió de la boca de Dios y alguien la malinterpretó y se la retransmitió a usted y usted se la tragó toda. La verdad es que cuando le dan una comida echada a perder, ¿se la comería usted? ¿Y por qué se la está comiendo? Digo, una comida echada a perder me cae mal en mi panza, ¿no? Digo, yo de tonto me la voy a comer. Entonces no se coma la palabra espiritual echada a perder. ¿Para qué se la come? Si sabe que le va a caer mal, no lo haga. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué significa la que sea buena? Le va a edificar usted decir esto. Suponiendo que escuche un predicador que le diga, es que el Espíritu Santo, ahorita el Espíritu Santo ya no sana a nadie. Sanó solamente para el primer siglo y ahorita ya no se manifiesta el Espíritu Santo para sanar. Y usted oye esa palabra y dice, bueno, yo creo que sí es cierto, mejor tengo que ir con el médico natural, normal, porque el Espíritu Santo ya no sana. Y usted se come esa mentira. ¿Usted cree que eso que usted está oyendo, usted cree que es de edificación, de buena edificación para usted? No es de buena edificación. ¿Usted para qué oírlo? Al contrario, cuando usted empiece algo, apague el radio, apague la televisión, apague el YouTube, haga lo que sea, pero no oiga eso, porque usted, esa semilla fructificará algún día. Y algún día brotará.
y algún día dará sus frutos, pero no serán frutos buenos. Porque eso, de la abundancia de su corazón va a hablar su boca. No se trastorne, coma buena palabra, buena semilla. La palabra se la hemos dado, nuestros pastores le están dando, el profeta que le está dando y otros predicadores de fe lo están dando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo le da lugar al diablo? Cuando usted habla palabras corrompidas. Corrompidas significa que no son de buena edificación, que no edifican, que usted las aprendió de un predicador y usted las vuelve a repetir como un perico. Esas no le van a servir. Lo único que va a hacer es dañar su vida. A ver, no me cree, se lo voy a pedir así. Hermano, por favor, no coma comida chatarra. No coman comida chatarra. ¿Lo creen de una manera, lo creen de otra? No sé. Pastor, sigo haciendo lo mismo. Hay gente que no cree ni de una ni de otra manera, pero son tercos, en su terquedad, ahí van a quedar. ¿Cuándo le dan lugar al diablo? Cuando hablan palabras corrompidas, que no son de edificación. Eso los va a dañar, mi hermano, le va a afectar. ¿O quiere que hagamos un experimento con la comida natural? ¿Algún día traigo alguna leche echada a perder, hermano? ¿Y alguno de ustedes se anima? Vamos a ir para los de acá. ¿Alguno de ustedes se anima a comerse una leche echada a perder? Digo, para traerle ese experimento el próximo domingo. Sí, ándele, por favor, para hacer el experimento. ¿Alguno de ustedes que quiera hacer, ¿cómo se dice? Conejillo de indias, y experimentar si les va a caer bien una comida echada a perder? ¿Alguno? Un voluntario, un pozolazo echado a perder. De un mes más o menos, de perdido. Digo, si no lo hace en lo natural, ¿por qué en lo espiritual tenemos que hacerlo? ¿Sí me entiende o no me entiende? Más ejemplos no les puedo poner. Y luego por último dice, y ya concluyo ahora sí, se los prometo, Efesios capítulo 4 versículo 30, y no entristezcan al Espíritu. No contristéis ¿a quién? Con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonen unos a otros, como Dios también nos perdonó, a vosotros les perdonó Cristo. ¿Qué significa? Que si yo hablo palabras que no son bíblicas, ¿quién cree que se entristece? Nuevamente le insisto, lo puede ver en el lecho, el Espíritu Santo tirado en un lecho, a punto de morir, pudriéndose los órganos por un cáncer. ¿Y qué hace el Señor? Solamente se entristece. Y dice, ¿por qué mi hijo, cuando le dije que no se comiera esa leche echada a perder? Porque dice la Biblia que la leche espiritual es palabra para los que van iniciando, se les da leche espiritual. ¿Sabe usted, verdad? Cuando le dije, además, van rápido ahí, nada más Hebreos capítulo 5, para que usted vea, ¿por qué se entristece el Espíritu Santo? Por esto, mira, porque hay leche adulterada, ¿sabe usted? No sé ni por qué está hablando de lechita adulterada, pero creo que viene en Hebreos capítulo 5. Versículo 12, y hay otro texto bíblico, no sé si viene en Pedro o en Juan por ahí, en las primeras epístolas, de que la leche espiritual no adulterada. Ok, dice Hebreos 5 versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mire, ¿entendió que la palabra la compara con leche, con un alimento natural? Y la primera de Pedro capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? ¿2 qué? 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora sí les va a quedar más claro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ellas ustedes crezcan para salvación. Así es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado de qué. ¿Qué significa gustar la benignidad? ¿Cuál es la diferencia entre bondad y benignidad? Bondad, Dios bueno. Benignidad, Dios bueno, pero actuando en su bondad. ¿Sí me entiende? Si usted gustó de la manifestación de Dios en sus bondades y sus virtudes, sanando de enfermedades, librándolo de accidentes, de muertes prematuras, usted ya, ¿a cuántos de ustedes los ha librado de enfermedades? Entonces usted ya gustó de la benignidad del Señor. Entonces dice que siga deseando esa leche espiritual no adulterada, la cual le está hablando de un Dios que nunca le va a fallar, un Dios que siempre es benigno y siempre muestra su amor para librarlo, no para enfermarlo, para librarlo, no para matarlo, para librarlo, no para enfermarlo. ¿Usted ya vio esa manifestación de Él? ¿Algún milagro el Señor que Él hizo en su cuerpo físico, financiero, lo que sea? ¿Ya gustó de ello? Entonces, como un niño recién nacido, desee la leche espiritual. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál es? Si habla de no adulterada, significa que sí hay leche adulterada. Si alguno quiere poner el ejemplo, venimos el próximo domingo con una leche toda la semana echada a perder y aún todavía le damos algo adentro para que sepa más buena. Y no les digo qué, porque se van a asustar. Se lo dejo a su imaginación. Le ponemos algo más allá a la leche, para que le caiga más mal en la panza. Y usted vea que si está adulterada, es porque no funciona. Lo va a enfermar, no lo va a sanar, no le va a nutrir. Una leche que está echada a perder, en pocas palabras, no le va a dar los nutrientes para fortalecer su cuerpo en proteínas, en vitaminas y todo lo que se llame. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuál sería la moraleja de este día? Simple y sencillamente, si se va a comer algo, analice que no esté echado a perder. Porque si está echado a perder, después no le eche la culpa al productor de ese alimento que le echó algo para que le cayera mal, sino que usted fue el que verificó, usted ya verificó que no está echado a perder ese alimento. Entonces sí, se lo puede comer y le va a hacer una muy buena digestión, va a nutrir su cuerpo y va a nutrir todo su ser. ¿Me quedó claro la moraleja esa? Entonces, cada uno de ustedes va a decidir. Y si aún no le quedó claro, ya sabe. Desde el día de hoy compro la leche y la ponemos ahí en el sol para que se eche a perder y hacemos un experimento con aquel que todavía diga, no, sigo comiendo leche no adulterada, no me importa lo que diga el pastor, aún échale más leche, échale. Algún día va a reventar su panza. ¿Cuál panza? Algún día va a reventar lo que usted ha creído. No hay nada oculto que no se manifieste. Dice Marcos capítulo 4, no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo lo que usted siembra algún día fructifica. Buena semilla fructificará para vida eterna. Mala semilla fructificará para destrucción.
Nosotros decidimos, ¿quiere una visión de larga vida? Yo quiero que usted viva 120 años. Si usted come leche adulterada, no va a vivir 120 años. Entonces no se engañe a sí mismo. La buena palabra la tiene. Ya le di opciones. No quiero irme a mí, escucho otros pecados de fe. Pero usted ya sabe. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a engrandecer la palabra que es medicina a nuestros cuerpos. ¿Viene alguno enfermo? El poder sanador del Espíritu Santo está para librarlo. Siempre está ahí el poder del Espíritu. Pero si usted no cree lo que hablamos y quiere su lechita adulterada, el Señor solamente va a verlo, pasar al frente y no va a poder recibir nada de Él. Porque usted puede ser como las olas del mar, llevados por el viento de un lado hacia otro. Y eso dice cuando habla de vientos de doctrina. De un viento a otro y no se reafirma en la roca que es su palabra. Cualquier cosa que usted pida, demande, ni crea que va a recibir nada del Señor. No es Dios fallándole a la humanidad, es el ser humano fallando en creer lo que Dios dijo en su palabra. ¿Sí? Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Gracias por tu amor, Espíritu Santo, por mostrarnos tu verdad en esta mañana. Gracias por darnos vida, Señor. Gracias por darnos protección divina. Diga, yo tengo la protección del Señor. Salmo 91:1 es mi herencia legal, que yo habito bajo su abrigo y siempre moro bajo sus sombras. Él dice que me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubre y debajo de sus alas yo estoy seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. No me tocará a mí ni a mis descendientes, diga, en el nombre de Jesús. Yo soy saciado de larga vida. Salmo 91:16. Y declaro, Señor, que tu palabra es mi sustento, mi alimento. Yo me comprometo delante de ti, Señor, tomar la leche espiritual no adulterada, Señor, para que por ella yo crezca para salvación. Dice tu palabra que tú eres vida para mí, Señor. Deuteronomio 30, versículo 20, tú eres vida para mí y prolongación de mis días sobre la tierra, a fin de que yo habite la tierra que tú juraste a mis padres Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre de Jesús, Génesis 6:3 dice que soy de 120 años y hasta entonces yo decidiré irme con el Señor. En el nombre de Jesús declaro que tu palabra de sanidad de 1 Pedro 2:24 dice tu palabra, Señor, que por cuya herida yo he sido sanado. En el nombre de Jesús, porque tú llevaste ciertamente toda enfermedad, toda dolencia, a ti se te cargó, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Esas tinieblas a ti te cayeron, Señor, para que yo ahora en mi vida se manifieste la bendición que prometiste a Abraham, para que yo ahora la reciba por la fe. Yo la recibo, la bendición en abundancia, yo la recibo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que sea un imitador de aquellos que por la fe y la constancia heredan toda promesa. Y te doy gracias, Señor, porque cada promesa se cumple en mi vida. De cierto te bendeciré con abundancia. Diga, es para mí. Me corresponde la abundancia del pacto, porque fue pagada por la sangre de Jesús. Me corresponde a mí, porque soy heredero y coheredero con Cristo de toda la herencia del pacto. En el nombre de Jesús me comprometo a oír la voz del buen pastor, porque el buen pastor dio su vida por mí. No oigo la voz del salteador, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra es vida para mí,
es medicina a todo mi cuerpo. Yo estaré atento a tu palabra, Señor. No se apartará de mi boca. La guardo en medio de mi corazón, porque son vida. A mí que la he encontrado esa palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que mi descendencia, Salmo 112, versículo 2, es poderosa sobre la tierra. Mi descendencia es bendita. Ninguna arma forjada contra ellos va a prosperar, en el nombre de Jesús. Y yo callo toda lengua mentirosa que se levante contra mí en juicio, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor. Declaro que mi descendencia hereda naciones en el nombre de Jesús. Declaro que mi descendencia te sirven a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Padre, porque tu vida corre por mi cuerpo. La vida tuya, no estoy ajeno a la vida tuya, Señor. En el nombre de Jesús, palabras de vida saldrán de mi boca, Señor. No de muerte, de bendición, no de maldición, de salud, mas no de enfermedad, porque tú eres vida para mí y prolongación de mis días. Y te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres mi Señor, mi ayudador, mi guía, mi maestro, y mi mejor amigo eres tú, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo oigo tu voz, dígale. Yo oigo la voz del buen pastor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te doy gracias, Señor, por tu amor tan grande, por tu fidelidad, por tu amor, Señor Jesús. Gracias, Jesús.
gracias. Si no hay fe, entonces vamos a declarar oración de fe para los señores que no ven en internet. Amigo, que me veas, decide Jesús en tu corazón para que disfrutes la vida abundante que Él te dio. Repite conmigo tus palabras esta oración. Señor Jesús, yo abro mi corazón a ti y creo. Tú moriste por mí en la cruz. Hice toda tu vida derramada en tu sangre por amor a mí. Yo abro mi corazón para que tú vengas a mi vida. Y yo confieso delante del mundo espiritual que tú eres mi Señor y mi único Salvador, mi único Dios. Te doy gracias. De aquí en adelante no estaré solo, tú estarás conmigo. Por la eternidad yo estaré contigo. Y cuando parta de esta tierra, después de haber sido saciado de larga vida y haber cumplido 120 años, estaré contigo en el paraíso por toda una eternidad. Te doy gracias.